Por bajas penas a narcos colombianos en Estados Unidos buscará modificar tratado de extradición. Congreso pedirá al gobierno extradición de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado. La exfuncionaria se encuentra asilada en Panamá. Salvavidas financiero al sector campesino. Habrá fondo de garantías para los trabajadores del agro. En Así nacen las leyes, la norma que favorece a los ciudadanos en las centrales de riesgo. Pico y placa en el centro de Bogotá, un caos para los comerciantes, urgen desmonte de la medida. Servicio de Electricaribe en la costa, un cortocircuito sin control. Siguen debates en el Congreso. Santos, dispuesto a un debate con los otros candidatos, admite uno de los coordinadores de la campaña. Mabel Kremer presenta las noticias. Buenas noches. La exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, tendría que ser extraditada de Panamá a Colombia para que responda por los cargos que tiene la Fiscalía en su contra. La Comisión Primera de la Cámara aprobó que se le pida al presidente Santos que tramite tal solicitud. En Comisión Segunda fue aprobada la proposición del representante Iván Cepeda, que busca pedirle al gobierno de Panamá la extradición de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, para que responda ante la justicia de Colombia. El representante Cepeda expone sus razones de por qué no ha sido extraditada hasta el momento. Bueno, como se sabe, entre Martinelli y Uribe hay una estrecha relación política, que tiene probablemente otras connotaciones. Y a mi modo de ver, ese fue un favor que le hizo Martinelli a Uribe. Ahora hay un nuevo gobierno, yo espero que ese nuevo gobierno acate el principio de que no hay ningún ciudadano que pueda estar por encima de la justicia. El representante Telésforo Pedraza votó en contra de la proposición, debido a que esta es labor del gobierno. Yo considero que debe ser el gobierno nacional por conducto del presidente y desde luego en la delegación a su canciller para que puedan solicitar, si así lo consideran, la extradición de la señora María del Pilar Hurtado. Esta propuesta no tiene efectos vinculantes, sin embargo, se espera que el gobierno tome la iniciativa cuando asume el presidente electo de Panamá, Juan Carlos Varela. Ante la controversia surgida por el caso del exparamilitar Tuso Sierra, el Congreso de la República exigirá la revisión del tratado de extradición con los Estados Unidos. Se demandará que ese país devuelva a los delincuentes colombianos que cumplan sus penas allá para que le respondan a la justicia colombiana. El Ministerio de Justicia de Colombia ha enviado al Departamento de Justicia de Estados Unidos 2 solicitudes para que el Tuso Sierra sea deportado hacia Colombia por pena cumplida con ese país y no se ha recibido ninguna confirmación. El representante Humphrey Roa Sarmiento aboga por las víctimas. No se nos debe olvidar que las víctimas son colombianas. Y en esa circunstancia tenemos nosotros que buscar la forma, que se revise esos acuerdos de extradición que se hicieron con Estados Unidos, porque no los conocemos, el pueblo no los conoce y deberíamos todo el mundo conocerlos y aquí en el Congreso debatirlos. El gobierno debe presentar un proyecto de ley que modifique esos acuerdos que fueron firmados en años anteriores, especialmente frente al tratado de extradición con los Estados Unidos. Que tengan absoluta tranquilidad que aquí en la Comisión Primera, primero que todo existen seres humanos, que tenemos también ese carácter de llevar la patria colombiana con honor y con dignidad y que estaremos debatiendo y buscando para que en las próximas sesiones entre ese tema como un tema coyuntural, un tema fundamental para que el gobierno nacional, sea este o el próximo, pero que lleguen a un acuerdo con los Estados Unidos que les beneficie a las víctimas de nuestro país. Se debe solicitar el reconocimiento de todas las causas y todos los derechos a los colombianos víctimas del conflicto armado. A pesar de la turbulencia política por las próximas elecciones presidenciales, el Congreso de la República cumple con su agenda legislativa sin mayores tropiezos. Desde la mesa directiva de la Cámara se hace un llamado para que en los días que restan de campaña, los candidatos se concentren en las propuestas y no en los agravios y las especulaciones. A unos días de llevarse a cabo las elecciones para la presidencia de la República y mientras las campañas electorales prácticamente han polarizado al país político, tanto Cámara como Senado cumplen con sus agendas previstas. Muy a pesar de las circunstancias políticas que hoy se viven en el país, los partidos de la Unidad Nacional vienen trabajando en equipo, vienen sacando adelante la agenda, se han realizado debates de control político, se están avanzando en las iniciativas legislativas y yo diría que por lo menos al interior tanto de la Cámara como del Senado de la República, el trabajo es juicioso. Y es que en las últimas semanas los colombianos hemos sido testigos de enfrentamientos personales, denuncias y guerra sucia que afectan a unos y a otros,
lo que deslegitima la institucionalidad del Estado. Ojalá este debate electoral que hoy se adelanta sea un debate que se centre más en las ideas, que se centre más en los proyectos, que se centre más en las propuestas, que deje de lado los ataques particulares y personales, que eso no le sirven a los candidatos, desesperanzan y le generan desconfianza a los colombianos y deslegitiman inclusive a los gobiernos, deslegitiman a las campañas y a la política. Los electores buscan escoger la mejor opción que rija los destinos del país para los próximos 4 años, pero para lograr esa claridad necesitan que las campañas hagan a un lado los escándalos y se concentren en las propuestas. Un nuevo salvavidas financiero enviaron el Senado y la Cámara de Representantes al sector agropecuario con la aprobación en comisiones económicas conjuntas de mecanismos para fortalecer el campo, microfinanzas rurales, seguros y el fortalecimiento del Fondo de Garantías para el Agro son los puntos que se destacan. Las comisiones terceras aprobaron un proyecto de ley en donde le otorga al Gobierno Nacional mecanismos para favorecer y fortalecer al sector agrario y a los campesinos, como créditos condonables hasta por 5 años y 0% de interés. Reestructurarle los créditos hasta por 10 años, con 5 años muertos y 0 tasa de interés. Y en segundo lugar es cómo se van a distribuir los recursos adicionales para el sector agropecuario. La creación de un fondo de microfinanzas es la oportunidad de llegarle a aquellos pequeños productores y a la economía rural en general que no acceden al sistema financiero tradicional. Otro de los avances es que los recursos del 3 por 1000 que serán adicionados se invertirán en el sector cafetero, vivienda, ciencia, tecnología y la reactivación del sector productivo, entre otros. Prohibir a las centrales de riesgos bajar las calificaciones de los usuarios del sistema financiero si no es por incumplimiento en sus acreencias es lo que busca un proyecto de ley presentado por el representante Alejandro Carlos Chacón, quien habló del tema con Sandra Rodríguez en Así Nacen las Leyes. La presente iniciativa legislativa se convierte en un aliciente para los usuarios que cada vez están más temerosos de comprar productos a crédito porque en cada compra se hace la respectiva consulta a las centrales de riesgo. Representante, cuéntenos qué propone usted con este proyecto. Proponemos eliminar la posibilidad que las centrales de riesgo o las centrales de información financieras y comerciales, como la CIFIN o Datacrédito, puedan bajar las calificaciones de los usuarios del sistema financiero o comercial por solo una consulta previa que haga el ciudadano al mercado o a la competencia. ¿Cuál es el daño que se le causa a un usuario cuando una central de riesgo le baja la calificación crediticia tan solo por consultar? Al usuario del sistema financiero, por bajarle la calificación a la central de riesgo, le limita la posibilidad de acceder precisamente al crédito o al producto en mejores condiciones. Cuando se le baja la calificación por una sola consulta previa, terminan limitándole o subiéndole las tasas del interés o no pudiendo adquirir el crédito como consecuencia de una baja calificación. Los sistemas de información, los centros de información de riesgo en este país están bajándole la calificación a la gente sin que sea como consecuencia de un incumplimiento en una creencia, un incumplimiento en una obligación crediticia. Lo que estamos es obligándolos a que no puedan bajarle la calificación financiera si no es como consecuencia precisamente de un incumplimiento en una obligación crediticia. De ser aprobada esta iniciativa, se acabaría con el abuso de las centrales de riesgo contra los usuarios que se sienten desprotegidos en el campo financiero. La próxima semana estaremos presentes con más temas de interés general en Así Nacen las Leyes. Hasta pronto. Preocupados se encuentran los comerciantes del centro de la capital del país por las medidas de pico y placa. Afirman que las pérdidas pueden ser millonarias ante las restricciones impuestas a los vehículos que circulan por esta zona. Pérdidas hasta del 50% de los comerciantes del centro de la ciudad por la medida de pico y placa. La falta de socialización de esta hace que compradores y visitantes no vengan hacia el centro. Y con la peatonalización de la séptima y las medidas recientes, todos los sectores se ven afectados. La verdad, estoy aterrado de la manera improvisada como la administración distrital ha venido manejando el tema de la movilidad en Bogotá. Creer que hay familias o grupos de personas que pueden movilizarse hacia un mismo sitio, 4 o 5 en el mismo carro, con el fin de habilitarles que puedan transitar estando en pico y placa, es una utopía. Creo que van a generar más caos y más perturbación al comercio que ya está bastante afectado por las medidas
de movilidad que se han tomado en el centro de Bogotá. Pero desafortunadamente no hay socialización, la gente no lo tiene claro y nos estamos viendo afectados por el hecho de que la gente cree que no puede venir al centro porque existe pico y placa todo el día o todos los días. Los comerciantes piden a la administración que se reevalúe la medida porque está generando grandes pérdidas económicas y hasta el cierre de los establecimientos comerciales, del cual dependen muchas familias. La prestación del servicio de energía en la costa caribe sigue en cuidados intensivos. Luego de pedidos fallidos de intervención al Ministerio de Minas y Energía para mejorar la calidad, se pide que la Procuraduría intervenga con urgencia. Tras no recibir soluciones por parte del Ministerio de Minas a la crisis en la prestación del servicio de energía en la costa caribe, Juan Manuel Campos, representante por el Cesar, decidió acudir a otras instancias. Nos corresponde a nosotros elevar ya quejas, como lo hice, ante el Procurador General de la Nación, solicitando que intervenga ante las entidades que tienen funciones reguladoras para que estudien muy bien una salida. Según el congresista, la crisis no es solo en Barranquilla. Poblaciones como Curumaní, Chiriguaná y Chimichagua en el Cesar sufren apagones prolongados entre 3 y 4 veces por mes. Propongo que se pueda segregar el circuito actual de Electricaribe, es decir, que Electricaribe hoy, con 7 departamentos, pueda ceder la mitad para poder hacer una administración eficiente en la distribución de energía y la otra mitad venga a ser operada por una empresa de capital distinto. La idea del parlamentario es que exista competencia para que por fin se preste un servicio digno y de calidad a los usuarios, acabando con el monopolio que, según él, ejerce Electricaribe desde 1998 en la costa. Aquellas personas que trabajan bajo la figura de prestación de servicios en las entidades del Estado tendrían la posibilidad de ser vinculadas de planta, de aprobarse un proyecto de ley que se está estudiando en el Congreso de la República. Con esta iniciativa se busca la formalización de estos puestos de trabajo y el mejoramiento de las condiciones laborales y de vida de quienes los ocupan. Yo no entiendo cómo hayan entidades casi hoy que el 60% de su planta de personal sean contratos de prestación de servicios que duran 10 o hasta 15 años bajo esta figura. Pues si eso se está presentando implica que la entidad sí requiere ese cargo de forma permanente. Esta iniciativa surge de las constantes quejas y reclamos de muchos contratistas por las condiciones en las que laboran. A estas personas los tienen durante 3 meses con un contrato de prestación de servicios, los hacen trabajar un mes más en la expectativa de renovarles el contrato. Significa esto que la mayoría de ellos trabajan 12 meses al año, pero solo le pagan 9 meses. Muchos de ellos, según el congresista, deben cumplir funciones que no les corresponden. Se les está obligando a cumplir horario, a tener una subordinación, es decir, desconfigurando las características del contrato de prestación de servicios. Mientras este proyecto es aprobado en el Legislativo, el congresista le hace un llamado al Ministerio de Trabajo para que vigile y regule las condiciones en que las entidades públicas tienen laborando a sus contratistas. Aunque siempre ha apoyado las movilizaciones en pro del sector agrario por considerarlas legítimas ante la grave crisis que afronta su departamento, el representante por Boyacá, Carlos Amaya, hace un llamado a la conciliación y al diálogo entre el gobierno nacional y los campesinos de su región. Es urgente que firmen los acuerdos y que no se dilate más la negociación. Nuestra solicitud como congresista de Boyacá al gobierno nacional es que se siente inmediatamente con los campesinos a solucionar el paro en Boyacá, que como ya solucionó el paro en el Huila y en otras partes del país, es urgente que Boyacá tenga una solución, pues están perdiendo miles de millones de pesos, la economía de Boyacá está seriamente afectada y no podemos seguir como si no estuviera sucediendo nada. Boyacá va a media marcha y las cifras lo demuestran. Por eso pedirle al gobierno nacional que de manera inmediata se siente con los campesinos y a los líderes campesinos de manera respetuosa solicitarles que hagan un acuerdo pronto con este gobierno. 2 proyectos de ley fueron radicados para honrar la memoria del maestro Rafael Escalona, en donde se preservarán sus composiciones como patrimonio cultural de la nación. El representante Alfredo de Luque radicó 2 proyectos de ley en donde se pretende honrar la memoria del compositor Rafael Escalona. Son 2 proyectos, uno que busca exaltar la memoria del maestro a través de la elaboración de una escultura en el corregimiento donde nació Patillal, municipio de Valledupar, departamento del Cesar. Además de eso se busca recopilar toda su obra musical a través del Ministerio de Cultura y además de eso queremos crear una cátedra en los colegios del país.
Los proyectos que buscan exaltar su obra artística, musical y literaria, a su vez el contrato de edición musical y los derechos patrimoniales, con el fin de garantizar a los autores y compositores una adecuada explotación económica de sus obras protegidas por derecho de autor. A llevar la obra del maestro Escalona para que los niños aprendan y conozcan la obra del maestro Escalona. No solo la obra musical, también hacemos talleres de lectura con la obra de La casa en el aire, la cual el maestro escribió, y también con Nicolás Lagartija, que fue uno de los últimos cuentos que el maestro escribió. La fundación trabaja por los niños